Vas a aprender un método de 4 pasos que no vas a ver unicornios ni doblar cucharas, pero por fin vas a entender qué narices dicen los nativos. Venga, al lío. Empezamos fuerte. Vas a escuchar un fragmento de una conversación real en español. Sí, con ese ritmo natural que tienen los nativos cuando hablan en la calle, en las pelis o cuando se emocionan y no paran ni para respirar. Tu misión, afinar el oído y ver cuánto entiendes. Y ojo, porque viene un pequeño reto. Sin subtítulos, de momento. Sé que es tentador activar ya mismo los subtítulos, pero hazme caso. Lo mejor es que escuches primero con atención y confíes en tu oído. Ya habrá tiempo para los subtítulos en los siguientes pasos. Ahora vas a escuchar a Fer, que cuenta una anécdota muy interesante y divertida. Vamos a ver qué puedes entender. ¿Listo? Escuchemos juntos este fragmento. A ver, Fer, tú tienes una empresa de mudanzas, ¿no? ¿Cómo empezaste? Pues mira, yo empecé porque estaba hasta el moño de currar en un bar sirviendo cafés a las 6 de la mañana a zombis que no daban ni las gracias. Un día, un colega me dice, «Oye, que mi primo tiene que mover unos muebles, ¿le echas un cable?» Y yo, tan pancho, pensé, «¿Mover un sofá? ¿Qué puede salir mal?» ¿Y qué pasó? Pues que el sofá pesaba como un muerto y encima era de esos esquineros que no lo metes por la puerta ni con calzador. Tardamos 3 horas, sudamos como pollos. Y cuando acabamos, el primo va y me suelta. «Tío, eres un máquina, podrías vivir de esto». Y claro, se me encendió la bombilla. ¿Y entonces qué? ¿Triunfaste? ¿Qué va? En el primer encargo alquilé un camión, pero lo dejé mal aparcado y me lo llevó la grúa. Primer día, 0 muebles y 200 pavos de multa. Pero solo podía ir a mejor y aprendí que todo se puede mover, menos al que no quiere currar. A ese no lo mueves ni con grúa. ¿Qué tal te fue? ¿Pillaste alguna palabra? ¿Alguna frase suelta? Tranquilo, si te ha parecido rápido, eso es normal, completamente normal. De hecho, así es justo como hablan los nativos en su día a día, con ritmo y sin pausas. Pero aquí viene lo bueno. Con práctica, tú también vas a poder entenderlo. Y lo mejor es que ya estamos en el camino correcto para conseguirlo. Ahora vamos a escuchar la misma conversación, pero esta vez mucho más despacio. He grabado este fragmento con mi voz a un ritmo más tranquilo para que puedas saborear cada palabra y entender todo con más claridad. Y ojo, porque algo mágico va a pasar. Vas a notar que entiendes muchísimo más. Y cuando eso ocurra, porque va a ocurrir, te vas a dar cuenta de algo muy importante. Tu oído ya está mejorando. Así que relájate, disfruta del audio y prepárate para ver la diferencia. A ver, Fer, tú tienes una empresa de mudanzas, ¿no? ¿Cómo empezaste? Pues mira, yo empecé porque estaba hasta el moño de currar en un bar, sirviendo cafés a las 6 de la mañana a zombis que no daban ni las gracias. Un día, un colega me dice, «Oye, que mi primo tiene que mover unos muebles. ¿Le echas un cable?» Y yo, tan pancho, pensé, ¿mover un sofá? ¿Qué puede salir mal? ¿Y qué pasó? Pues que el sofá pesaba como un muerto y encima era de esos esquineros que no lo metes por la puerta ni con calzador. Tardamos 3 horas y sudamos como pollos. Y cuando acabamos, el primo va y me suelta, «Tío, eres un máquina, podrías vivir de esto». Y claro, se me encendió la bombilla. ¿Y entonces qué? ¿Triunfaste?
¿Qué va? En el primer encargo alquilé un camión, pero lo dejé mal aparcado y me lo llevó la grúa. Primer día, 0 muebles y 200 pavos de multa. Pero solo podía ir a mejor y aprendí que todo se puede mover, menos al que no quiere currar. A ese no lo mueves ni con grúa. ¿Qué tal ahora? Mucho mejor, ¿verdad? Es increíble lo que cambia cuando escuchamos despacio. De repente ya no suena tan imposible, ya no suena como una sola palabra larga. ¿A qué no? Y lo mejor es que esto es solo el principio. Antes de volver al audio rápido, déjame contarte qué vamos a hacer ahora para que estés preparado. Ahora que ya has escuchado la versión lenta y has entendido mucho más, toca subir el nivel. Vas a volver a escuchar el fragmento a ritmo natural y esta vez quiero que hagas algo muy útil. Escribe todo lo que entiendas. Importante, todavía no actives los subtítulos. Eso vendrá en el siguiente paso. Ahora se trata de que tu oído trabaje a tope. Puedes pausar, repetir, retroceder el audio todas las veces que necesites. No pasa nada. Puedes escribir donde quieras, en tu cuaderno, en el móvil o incluso en una servilleta del bar, lo que tengas a mano. ¿Para qué sirve esto? Este ejercicio te ayuda a ver qué vocabulario ya tienes dominado, qué estructuras reconoces al vuelo y, lo más importante, cuánto puedes entender en situaciones reales. Además, estás entrenando varias habilidades a la vez. Escuchar, comprender, escribir, todo suma. Y mejoras en todas ellas al mismo tiempo. Así que venga, volvemos al fragmento rápido. Escucha, escribe lo que puedas y si lo necesitas puedes volver al audio lento para ayudarte. ¿Listo? Venga, vamos, que tú puedes con eso. A ver, Fer, tú tienes una empresa de mudanzas, ¿no? ¿Cómo empezaste? Pues mira, yo empecé porque estaba hasta el moño de currar en un bar sirviendo cafés a las 6 de la mañana a zombis que no daban ni las gracias. Un día, un colega me dice, «Oye, que mi primo tiene que mover unos muebles, ¿le echas un cable?» Y yo, tan pancho, pensé, «¿Mover un sofá? ¿Qué puede salir mal?» ¿Y qué pasó? Pues que el sofá pesaba como un muerto y encima era de esos esquineros que no lo metes por la puerta ni con calzador. Tardamos 3 horas, sudamos como pollos. Y cuando acabamos, el primo va y me suelta. «Tío, eres un máquina, podrías vivir de esto». Y claro, se me encendió la bombilla. ¿Y entonces qué? ¿Triunfaste? ¿Qué va? En el primer encargo alquilé un camión, pero lo dejé mal aparcado y me lo llevó la grúa. Primer día, 0 muebles y 200 pavos de multa. Pero solo podía ir a mejor y aprendí que todo se puede mover, menos al que no quiere currar. A ese no lo mueves ni con grúa. ¿Cómo te fue esta vez? Seguro que ya pillaste mucho más que la primera vez, ¿a que sí? Y si aún te quedó alguna duda, tranqui, aquí no hay prisa ni estrés. Cada vez que repites el audio, estás entrenando tu oído, mejorando tu comprensión. Y eso es lo que de verdad importa. Y ahora sí, viene el paso final. Vamos a comparar lo que escribiste con la transcripción oficial del fragmento. Vas a escuchar una vez más el audio a velocidad rápida, pero esta vez con el texto completo en pantalla. Esto te va a ayudar a ver qué partes entendiste bien, cuáles se te escaparon y cómo suenan esas palabras cuando las dicen los nativos sin freno. A ver, Fer, tú tienes una empresa de mudanzas, ¿no? ¿Cómo empezaste?
Pues mira, yo empecé porque estaba hasta el moño de currar en un bar sirviendo cafés a las 6 de la mañana a zombies que no daban ni las gracias. Un día, un colega me dice, oye, que mi primo tiene que mover unos muebles, ¿le echas un cable? Y yo, tan pancho, pensé, mover un sofá, ¿qué puede salir mal? ¿Y qué pasó? Pues que el sofá pesaba como un muerto y encima era de esos esquineros que no lo metes por la puerta ni con calzador. Tardamos 3 horas, sudamos como pollos. Y cuando acabamos, el primo va y me suelta. Tío, eres un máquina, podrías vivir de esto. Y claro, se me encendió la bombilla. ¿Y entonces qué? ¿Triunfaste? ¿Qué va? En el primer encargo alquilé un camión, pero lo dejé mal aparcado y me lo llevó la grúa. Primer día, 0 muebles y 200 pavos de multa. Pero solo podía ir a mejor y aprendí que todo se puede mover, menos al que no quiere currar. A ese no lo mueves ni con grúa. ¿A que ahora entiendes muchísimo más? Esa es la magia de este método. Escuchas, escribes, comparas y sin darte cuenta tu comprensión mejora de forma natural y sin sudar. Y recuerda, cuanto más vocabulario tienes, más fácil es entender las conversaciones rápidas. Así que sigue practicando, sigue escuchando, sigue aprendiendo palabras nuevas, porque tu español está subiendo de nivel paso a paso. Oye, por cierto, ¿quieres dejar de sonar como un libro de texto y empezar a hablar español de verdad? Cada semana te mando historias muy cortitas de 1 minuto, llenas de palabrotas finas y no tan finas, expresiones que usan los nativos y situaciones reales, para que hables como si hubieras nacido en un bar de tapas. Y sí, todo esto es gratis, sin rollos. Apúntate a la newsletter en españolautomático.com/newsletter. Oye, ¿qué pasaría si te dijera que podrías mejorar tu español hablando solo 10 minutos al día y sin clases? Te lo cuento en este vídeo. Mientras tanto, hagas lo que hagas, pon todo tu corazón en ello. Nos vemos pronto. Adiós.